Presenta su programa Marcando Generaciones. Marcando Generaciones. Muy buenas tardes, la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Qué bendición, qué privilegio poder estar aquí una vez más en su programa Marcando Generaciones. Yo soy Jimmy Peguero y quiero saludar a todos los que nos escuchan por diferentes vías, por diferentes medios, los que nos sintonizan a través de la plataforma de Facebook, los que nos van a ver a través de YouTube, y a la diáspora que siempre está atento a lo que está ocurriendo en su tierra natal. Así que hoy quiero tocar algunos principios, algunos adagios de sabiduría que nos van a ayudar a ser más eficientes en nuestra asignación ministerial. Y esto es importante porque la palabra dice oír todo y retener lo bueno. Es decir, que sabemos que la Biblia tiene todo el consejo de Dios, pero también hay palabras de sabiduría y principios que no están en la Biblia, pero son bien importantes. La Biblia es clara cuando dice que todo lo que Jesús hizo y dijo no se escribió, y si se escribiera aún en el mundo no cabrían los libros. Eso dice la Biblia. Es decir, que como todo lo que Jesús dijo e hizo no se escribió, hay cosas que son de Dios que no están escritas ahí todavía. Es importante nosotros recalcar eso. Y hablando algo de historia, en los años 1610 reinaba en Francia el rey Luis XIV. El rey Luis XIV fue el famoso rey que hizo el Palacio de Versalles. Aquel rey que se decía que sufría de agorafobia, por eso fue que él no reinó en París, sino que 18 kilómetros al sur de París levantó el Palacio de Versalles. Allí en un terreno de más de 10 hectáreas, allí levantó ese famoso edificio del Palacio de Versalles con un estilo arquitectónico neoclásico. Dice la historia que este edificio tenía más de 2.300 habitaciones. Para su tiempo era la película, era lo más grande, lo más ostentoso que se había hecho. Él mismo contrató más de 36,000 albañiles porque el altorrelieve que requiere el estilo arquitectónico neoclásico, tanto interior como exterior, requirió de muchos trabajos y de muchos detalles. Y analizando cuál era la razón y la causa por la cual el rey Luis XIV había levantado este Palacio de Versalles, la cual él albergaba a toda la realeza, albergaba los procuradores, toda la corte de ese tiempo la albergaba ahí. Es importante puntualizar, es importante conceptualizar cuál era la razón y el motivo por la cual todos los gobernantes y las personas importantes de su reinado en ese tiempo, él la albergaba en su gran Palacio de Versalles. Él la albergaba ahí no con el objetivo de honrarla, ni de destacarla, ni de manifestar una actitud de deferencia. No. Él la albergaba porque él se hacía llamar el Rey Sol. ¿Por qué el Rey Sol? Así como todos los planetas giran alrededor de él, él quería que todo el mundo girara alrededor de él con el fin de él tener un control, un dominio. Porque la ostentación y la arrogancia del rey Luis XIV era tan elevada que él quería tener un control total de toda la persona que tuviera una posición importante en su reinado.
Y de esa manera, cualquier persona que se sublevaba o que le desobedeciera, bueno, pues la ponía por escarnio delante de todos para que le teman. Ahí le daba fuerza a este adagio de este gran pensador Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo decía: es mejor que te teman y no que te amen. Él decía: la persona que giran a tu lado, si tu vínculo principal es el amor, el mismo amor que te tienen, te llevan a faltarte el respeto, pero si te temen, por temor a sus consecuencias, te van a respetar. Eso decía Nicolás Maquiavelo. Y por esta razón, este rey se perpetuó en el poder con una dinastía de más de 70 años. Ha sido uno de los reinos más extensos de toda la historia. Y así, de esta manera, se perpetuaba en el poder el rey Luis XIV. Y analizando yo como que ese espíritu se mueve también en estos tiempos, porque cuando alguien opera en el espíritu de Luis XIV, los favores que te hace no lo hace con el fin de honrarte, sino con el fin de comprar tu lealtad, y en el momento que ellos tengan que ser reprendidos, tú te abstengas de hacerlo por causa de los favores que él te extendió al principio. Por eso hay que tener mucho cuidado, no todas las ofrendas se toman, no todos los regalos se toman, porque hay regalos que si tú lo tomas de una persona X, luego esos regalos te van a generar factura, y en un momento que tú tengas que reprender la corrupción de esa persona, se te va a hacer imposible, porque en el momento que tú quieras tomar esa actitud, él va a abogar para verte como una persona ingrata y no como una persona agradecida. Por eso cuando Abraham venció a los 6 reyes y venció a Quedorlaomer, dice que él vino a traerle regalos y presentes. Y Abraham no cogió esos regalos, Abraham no cogió esa ofrenda. Él dijo: líbreme Jehová de yo coger esa ofrenda, para que mañana tú digas que tú me has enriquecido. Y es algo tan importante, porque no solo pasó en ese punto de la historia. Hubo un general muy famoso llamado Naamán en los tiempos del profeta Eliseo. Este era un general leproso, y él tenía la misma condición del rey Luis XIV. Era bien orgulloso y arrogante. Y cuando él vino con oro, plata y presente delante del profeta, el profeta no recibió los regalos. Él dijo: yo vine donde ti, se alcanza a escuchar tu reputación en el palacio, y yo vine para que tú sanes mi lepra. Y el profeta Eliseo le dijo: ve y báñate en el río Jordán, ve y báñate. Y la arrogancia de este hombre era tan elevada que él dijo: ¿acaso no hay ríos limpios en Israel para tú enviarme a bañarme a ese río sucio? Imagínese usted, ¿qué era más importante para él? ¿Que él fuera limpio de su lepra, o ser humilde y bañarse donde el profeta le dijo que él tenía que bañarse? Y el orgullo y la arrogancia de él era tan elevada que él prefirió irse con su lepra y no bañarse en el río que el profeta había señalado. Y ahí es donde el criado lo alcanza y le explica y lo trata de convencer para que obedezca. Por eso yo digo que cuando tú tienes personas bajo cobertura en tu liderazgo
y tú tienes que convencerlo para que te obedezcan. No son personas obedientes, tú tienes rebeldes convencidos. Y los rebeldes convencidos, en el momento que tú no llenas sus expectativas, son los que se te rebelan y echan a perder tu propio liderazgo. Entonces le voy a dar algunos tips de sabiduría a los líderes, pastores que me escuchan, los empresarios que me escuchan. Mire, yo leí un libro que está entre los libros más famosos del mundo en estos tiempos. Se llama Las 48 Leyes de Poder. Hay una ley de poder que dice, no te cuides de tus enemigos, porque ellos tendrán que pagar un alto precio para ganar tu confianza. Cuídate de tus amigos que ya la tienen. Cada vez que nosotros analizamos la historia, los fracasos de los líderes más grandes de toda la historia han sido proporcionados no por enemigos que están de lejos, sino por los amigos que están más cercanos. Es importante saber que uno tiene que percatarse de la calidad de persona que está a su lado. Es cierto que hay un propósito, que hay metas que cumplir, que hay objetivos que alcanzar, pero si tú no tienes la habilidad y la capacidad de discernir quién está a tu lado, tú puedes terminar siendo víctima de esa persona que ha estado tanto tiempo a tu lado, pero tú nunca conociste su corazón. Cuando nosotros estudiamos el capítulo 4 de Génesis, dice que al pasar el tiempo, Caín trajo ofrenda delante de Jehová. Y también la trajo Abel. Pero dice que Dios no le agradó a Caín ni a su ofrenda. Sin embargo, sí le agradó la ofrenda de Abel. Y cuando Caín observó que Dios veneró más la ofrenda de Abel y no la de él, que se consideraba ser el primogénito, en ese mismo momento, Caín comenzó a pensar que se usurpó la posición que realmente a él le correspondía y se enojó en gran manera. Por eso muchos pensadores han deducido, ¿quién enseñó a Caín a matar? ¿Quién enseñó a Caín a matar? Nadie enseñó a Caín a matar, sino que el hombre fue creado con una configuración de defensa frente a todo lo que amenace su propia integridad o su patrimonio. Si usted quiere ver de qué un hombre es capaz, que él sienta amenaza en contra de su propia integridad o su propio patrimonio. Partiendo de ahí es que el filósofo Thomas Hobbes dice que cada persona es un criminal en potencia. ¿Por qué? Porque en el momento que hay una amenaza en contra de su propia integridad o su patrimonio, ahí la persona es capaz de hacer cualquier cosa. Entonces, cuando Caín ve que él, siendo el primogénito, no es venerado por Dios, sino a quien Dios recibe y acepta, es al menor, él siente que hubo un derecho que le fue usurpado, y en ese mismo momento, como mecanismo de defensa, él no podía matar a Dios. Él no podía matar a Dios, pero sí podía hacerlo con su hermano. Y ahí es que vino el grave problema. El grave problema es que Caín quiso levantarse en contra de su propio hermano. Ahora, el problema está en el contraste. ¿Cuál es el contraste? Que Abel sabía que tenía que cuidarse.
Abel sabía que tenía que cuidarse, pero él lo que no sabía que de quien él tenía que cuidarse no era de sus enemigos, era de su propio hermano. Entonces ahí es donde el hermano le dice, vamos a salir al campo a pasear. Y ahí es donde él arremete en contra de su hermano, toma un palo y le quita la vida. Entonces, este principio que aparece en esta ley de poder, no te cuides de tus amigos, no te cuides de tus enemigos, perdón. Dice, no te cuides de tus enemigos porque ellos tendrán que pagar un alto precio para ganar tu confianza. Cuídate de tus amigos que ya la tienen. En los años 320, cuando muere el rey Felipe II, ¿quién es que arremete contra él y le quita la vida? Uno de sus generales principales, amigo, confidente. Es el que toma una espada y lo clava por el cuello. Es la historia que ha demostrado eso, la historia. Por eso dice un adagio popular que el que no conoce su historia está destinado a repetirla. ¿Quién fue el hombre que a la edad de 32 años ya había conquistado casi el mundo entero? Alejandro Magno. ¿Y quién es que mata a Alejandro Magno? Sus generales comenzaron a ponerle cicuta al vino y lo fueron envenenando de forma progresiva. De manera que él cayó en cama con una fiebre la cual nunca se pudo levantar. Entonces, a veces usted está en el liderazgo y usted le está contando a su persona más cercana sus logros y su éxito y se ríe contigo por fuera, pero usted no conoce su corazón. Por eso, dice Jeremías, engañoso y perverso más que todas las cosas es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Dice solo yo Jehová, que escudriña la mente y el corazón. Entonces, cada vez que usted analiza la historia, bueno, si analizamos el Imperio Romano, que duró casi 700 años, ¿cómo murió el emperador Julio César? Bueno, cuando usted analiza la historia, su mejor amigo y confidente era Brutus. Y ese día llegó él al palacio a reunirse con todos sus senadores como de costumbre, a definir las estrategias de cómo iban a seguir conquistando más territorio. Pero ellos, ellos todos habían convidado darle muerte a Julio César. Y ellos acordaron tener una daga debajo del manto para cuando abrazaran a Julio César darle una estocada. Y en el momento que él comienza a saludar y uno de sus senadores lo abraza y le da una estocada, y viene otro y le da otra estocada, él va casi arrastrándose. Y recostado de una columna, él comienza a proyectar una mirada tenue, tratando de buscar su amigo Brutus, su confidente, su hombre de confianza. Y cuando él alcanza a ver a Brutus, entonces esa mirada de confianza piensa que viene hacia él su mejor amigo en su rescate. Y cuando Brutus lo abraza, también saca una daga y le da otra estocada debajo del manto. Ahí es donde el emperador Julio César comienza a llorar y le dice, pero Brutus, pero tú también eres de lo que hoy me da muerte. Entonces, mis amados amigos, mis amados hermanos, ¿cómo tú tratas de proyectar tu propio liderazgo? ¿Cuáles son las principales personas que definen tu núcleo? Es importante saber esto porque hay personas que, tratando de abrazar la lealtad, perpetúan personas a su lado. Y esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso que tú tengas tantos años con la misma persona a tu lado. ¿Por qué? Porque lo que ha demostrado la historia, ha demostrado que la persona que tú mantienes tanto a tu lado en un liderazgo, en una posición ya sea ministerial, empresarial,
hay un síndrome que se va creando en el corazón de la persona como de patrimonio. Y ya llega un momento donde tú no puedes tomar una decisión para mover a esa persona porque esa persona entiende que ese lugar se lo ganó, le corresponde y que nadie se lo puede quitar. Y eso es peligrosísimo. Mire, en el año 1995 pasó una tragedia mundial y fue cuando asesinaron a Selena Gómez, aquella artista secular que fue famosa en el mundo, que en el 1993 ganó su primer Grammy con aquella producción Amor Prohibido, y quien terminó asesinándola a ella fue su mejor amiga, la que ella tenía como una madre, Yolanda Saldívar. Yolanda Saldívar, cuando Selena comienza a explotar en su talento en 1989, 1990, la pone como administradora prácticamente de todo. Pero en el 1993, cuando ella se casa, ya su marido quiere tomar el timón empresarial de esta artista Selena, y ya Yolanda Saldívar siente que ella está siendo reemplazada por una posición que le corresponde y siente que hay un patrimonio que le está siendo quitado, y es en el momento donde años después ella la convida a un hotel para entregarle todos los documentos que corresponden a la administración de la cantante, y ella no se imaginó que ese día Yolanda Saldívar le iba a dar un disparo en la espalda. ¿Por qué siempre la persona más cercana a ti son las que se viran en contra de ti, en contra de tu propia integridad? ¿Cuál es la secuela que va generando en el corazón del que está a tu lado, basado en las proyecciones de tu éxito, de tus propios méritos, de tus propios logros? Por eso es que usted como líder, usted como empresario, usted tiene que aprender a rotar a las personas. Usted no puede decir, bueno, él tiene 15 años a mi lado, 20 años a mi lado, 6 años conmigo en la compañía. No, porque es que esa persona va generando una condicionante en su corazón que luego entiende que los logros que tú has tenido ha sido por él, y que parte de lo que tú tienes a él le corresponde, y que la posición que tiene no es que tú se la has dado, sino que él se la ganó y que él no puede ser movido de ese lugar. Y en el momento que tú intentas quitarlo de ese lugar de confort, en ese mismo momento tú te conviertes en un enemigo letal para esa persona. Es algo impresionante, y cuando nosotros leemos la Biblia nos encontramos con la misma escena, Uno de los hombres más cercanos del rey David en la Biblia fue este hombre arquero, el nombre se me escapa, me voy a acordar ahora, no se preocupe. Entonces, este rey David tenía ese hombre sanguinario al lado, era uno de los hombres más valientes en batalla, Joab. Le dije que me iba a acordar Joab. Y en el momento que Absalón se rebeló en contra de David, él sabía lo sanguinario que era Joab. Y cuando ellos salieron a buscar a Absalón, que estaba poniendo en riesgo la vida de David, él le dijo, trátenme a mi hijo, trátenmelo con mucho cuidado. Y la manera en que David le estaba dando ese consejo a Joab y a todos sus ejércitos era porque sabía lo sanguinario que era Joab y algunos más. Y en ese momento donde uno de los criados vio que Absalón, toda su cabellera se quedó enredada en un árbol, le dijo, alcancé a ver a Absalón, el hijo de David. Y Joab le dijo, ¿y tú no has matado a ese hombre? Y él le dijo, acuérdate lo que dijo el rey David, que lo trataran pacíficamente.
Y él no consideró la palabra del rey David, sino que tomó una flecha y con esa flecha atravesó el corazón. Entonces, cuando el rey David iba a morir, le dijo a su hijo Salomón: en el momento que yo muera, manda a matar a Joab. ¿Por qué David le dice a su hijo que cuando él llegue al trono mande a matar a Joab, que era uno de sus hombres más cercanos? Porque el rey David sabía que Joab podía terminar matando a su propio hijo. Porque es que hay personas que tú no la puedes perpetuar al lado tuyo. No puede. Es que no es que Jimmy Peguero lo diga, es que la historia es que ha demostrado. La historia que lo ha demostrado. No vaya más lejos. ¿Cuál era el hombre de mayor confianza de Jesús? De los 12 discípulos, ¿a quién era que Jesús le confiaba el dinero, le confiaba la administración de todo? Era Judas. ¿Y quién terminó traicionándolo? Y terminó vendiéndolo por dinero, por el amor de Dios. Si lo que más Jesús le ponía en la mano a Judas era dinero. Entonces, la historia ha demostrado que uno tiene que tener mucho cuidado con la persona que tú empiezas a perpetuar a tu lado. A veces usted llega a ese amigo cercano y le dice: mire, compré unos tenis Louis Vuitton, pero él no tiene ni siquiera para comprar unos Puma. Y usted está comprando un tenis Louis Vuitton que con lo que cuesta el tenis que usted está comprando, se compran 10 de lo que usa su amigo. ¿Usted cree que su amigo, por ser su amigo, va a celebrar sus logros y él lo que está sintiendo como que tú le estás fronteando, pero él no te lo demuestra? Él te da una sonrisa, pero tú no sabes cuál es la condicionante de su corazón. De repente usted se compra unos zapatos Gucci y le dice: mira los zapatos Gucci que me compré, me costaron $1,500. Pero él los zapaticos que tiene son zapaticos de 800 y 1,000 pesos. Y usted se está comprando uno de $1,500. Y usted viene y compra un perfume Versace y le dice: mira el perfume que compré. Y tú estás pensando que por él ser tu amigo, él está celebrando todos tus logros. Y hay un sentimiento que está creciendo en su corazón. Hay que tener mucho cuidado, porque dice un adagio popular que muchos quieren verte bien, pero no mejor que ellos. Y a veces nosotros en la vida comenzamos a abrirnos tanto con gente que tenemos de cerca, que a veces la condición de su corazón es la que más lejos están de nosotros. Vamos a ir a una pausa y luego retornamos con este tema de hoy, de principios y adagios de sabiduría en la vida. Jimmy Peguero, Ministerio Internacional, presenta Escuela de Enseñanza Rema Santa. Ofrecemos licenciatura en Teología con el fin de equipar a hombres y mujeres diestros en el uso de la Palabra de Dios. Licenciatura en Teología, dirigido a miembros de escuelas bíblicas, predicadores, comunicadores, evangelistas, pastores y maestros. Clases semanales, miércoles o sábados. Estamos en la sede principal de Jucún, Serie 23, Urbanización Asín, calle Cañaveral de Oriente, número 2. Para más información, 829-656-5236. Aprovecha, las inscripciones están abiertas. Licenciatura en Teología.
Ya estamos de vuelta. Continuamos con su programa Marcando Generaciones. Muy bien, seguimos con este tema de principios y adagios de vida. Principios y adagios de vida, y estamos hablando del riesgo que toma un líder o un empresario al perpetuar a alguien a su lado. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de que una persona exceda de 3, 4 años a tu lado en una posición de liderazgo la cual tú has colocado? Mire qué sucede. Lo que sucede es que una de las cosas más valiosas en la vida es la información. La información da conocimiento, y el conocimiento es la vara para medir el desarrollo de los pueblos y las naciones. Cuando usted tiene a alguien a su lado, ya sea su chofer, su mano derecha, que es la persona que está ahí cuando usted toma una llamada, cuando lo llaman de otra compañía, cuando lo llama un cliente, cuando lo llama su propia esposa, y él es que está ahí pendiente de todo. Él sabe cuando usted y su esposa discuten. Él sabe cuando es del banco que lo están llamando a cobrarle. Él sabe si usted está pagando un financiamiento de la casa o no. Y él está empapado de tantas informaciones de ti que lo hace ser fuerte. Porque quien más información tiene de ti es que más califica para ser un enemigo potencial. Entonces, ya sea que usted tenga un ministerio, que usted sea profeta, predicador, pastor, él lo va a ver predicando y fluyendo. Y él sabe si usted, acabándose de bajar del altar, discutió con su esposa. Y él, aunque no le diga nada, va a decir, mira, él se la da de santo, pero mira ahora cómo está discutiendo con su mujer. Si usted predicó de prosperidad y bendición, va a decir, pero míralo predicando de bendición cuando él todavía no ha pagado su propia casa. Y hay tantas cosas que él se va a empapar de usted y va a tener tanta información que en el momento que usted decida de él o de su servicio y él quiera, como se dice en el barrio, tirarlo para adelante. Tirarlo para adelante es una expresión popular cuando alguien que te había demostrado lealtad, de repente comienza a vociferar todas tus cosas íntimas y expone tu propia reputación al público. Eso quiere decir lo tiró para adelante. Entonces, esa persona que antes codependía de usted y que usted le resolvía tantos problemas, ahora porque ya no está a su lado, él que lo tiene en todas las esquinas. Porque tiene tanta información de usted que puede hacer que tu propia reputación ruede por el suelo. Y si usted quiere ver un liderazgo en el suelo, derríbele su propia reputación. Entonces, por eso es que es tan peligroso. Por eso es que es tan peligroso perpetuar a alguien a tu lado en una posición de liderazgo, en una posición empresarial. Él sabe cuánto tú cobraste por un proyecto. Si eres ingeniero, arquitecto, si eres abogado, él sabe cuánto ganaste en ese caso. Él sabe ya cuánto tú depositas, cuál es el margen de dinero que tú manejas. La mayoría de personas que han sido secuestradas y han sido atracadas, personas adineradas, son porque una persona cercana de adentro suministró la información. Por eso es que es tan peligroso. Si usted tiene más de 3 años con alguien a su lado, rótelo, cámbielo. Te dirá, oye Jimmy, tú me vas a meter un problema. No, la Biblia dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. Entonces, por eso es que ocurren cosas. Porque esa persona, quizás sea su chofer, quizás sea su mano derecha, va a decir, oye, mira cuántos millones ha ganado este. Y yo estoy atrasado con el pago de la casa y él no me ayuda. Porque ya la persona que está a su lado entiende que usted tiene que resolverle su problema también. Y que no basta con su salario, no basta con sus ingresos. Hay algunos que, como si eso fuera poco, les roban. Dice, oye, pero se está perdiendo esto, se está perdiendo aquello. La misma persona que está a su lado. Entonces, a veces el mismo orgullo hace que tú te cierres al consejo de los demás.
Por eso el orgullo es como la sobreestimación, la sobrevalorización sobre uno mismo. El orgullo es la manera donde nosotros nos sentimos superior a los demás. Lo más difícil es usted lidiar o aconsejar a una persona orgullosa. Y más si tiene cierto cargo, si tiene cierto liderazgo, si tiene cierta posición en una compañía. Casi siempre tienen su entrada VIP, casi siempre nos saludan, porque ellos entienden que no es necesario. Y hay tantas cosas que se dan. Por eso Dios dice que Él ama al humilde, pero al altivo, al orgullo, al arrogante, Él lo mira de lejos. Pero aquí hay una situación que se da, y es que casi siempre la persona orgullosa piensa que está cerca de Dios. Porque es que el orgulloso entiende que todo se lo merece. Y esta es una condicionante que se dio en el hijo de Salomón. Salomón fue el tercer rey de Israel. Y luego del reinado de Salomón comenzó su hijo Roboam. Y los ancianos, los sabios de Israel se acercaron y le dijeron, mira, tu papá tuvo un reinado muy fuerte. Él mantuvo cautivos más de 6,000 hombres en Israel. Los impuestos nos los subió a una manera que nos golpeaba, nos maltrataba, tratando de que este joven, en su posición de liderazgo, bajara la intensidad en el cobro de los impuestos al pueblo. Y él lo que le responde a los ancianos es que el meñique de su mano va a ser más fuerte que el lomo de su padre. Le hizo más caso a los jóvenes que a los ancianos. Casi siempre las personas que rechazan el consejo sabio de otra persona terminan experimentando sus propias consecuencias. ¿Por qué casi siempre la persona que tú tratas de perpetuar a tu lado es la principal que se termina levantando en contra de ti? Pero vaya a la Biblia, el ser más lindo que había hecho el Señor era Lucero. Oiga, ángel de luz. Cuando Lucero adoraba, luz salían de su cuerpo y alumbraban todo el escenario en el cielo. Pero ¿qué pasa? Cuando usted lee el Ezequiel capítulo 28, versículo 17, dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y se corrompió tu sabiduría a causa de tu esplendor. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Porque es que hay personas, en el caso de Lucero, él no sabía que quien habita en la luz inaccesible es el Señor, es el Sidkenun, es el Adonai, el Shaddai, el Roy, el Terrafeca, el grande, no hay otro como él. No hay nadie como él. Pero oye que él dice, subiré a la estrella del norte, allá pondré mi trono y seré semejante al Altísimo. ¿Por qué él dice pondré mi trono? Es porque ya él tenía un trono. Pero él no estaba complacido con lo que Dios le había dado y con la posición que le había dado. No, él quería ser semejante al Altísimo. Entonces el Señor le dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y se corrompió tu sabiduría a causa de tu esplendor y pecaste. ¿Por qué utiliza la palabra se enalteció? Porque hay gente que comienza a crecerse a tu lado y comienza a asumir una posición y un nivel de ego y de arrogancia que se escapa. Usted no ha visualizado esos empresarios y peloteros compran vehículos de alta gama y los choferes en su posición de chofer son los que lo conducen, pero el carro no es de ellos. Entonces llega un momento donde el dueño manda a lavar el carro y él comienza a meterse al barrio a frontearle a los demás.
de que miren en qué yo ando, pero lo que ellos andan no es de ellos. Pero ese síndrome de fronteo, de arrogancia, de demostrar, ellos lo van llevando dentro y eso va creciendo dentro de ellos. Entonces, llega un momento donde cuando el dueño del vehículo lo quiere sustituir, ya ellos ven al dueño como que le está quitando un lugar de privilegio que ellos se merecen. Y en ese mismo momento no comienzan a verlo con buenos ojos, comienzan a verlo con malos ojos. Por eso usted no puede perpetuar gente a su lado. Usted tiene que aprender a rotar. Usted no puede dejar que ese sentimiento de patrimonio, de propiedad en ello vaya creciendo, porque entonces usted va a estar creando un monstruo que luego va a conspirar en contra de usted mismo. Es impresionante cada vez que analizamos la historia. El mismo Isaías 14 dice, oh, cómo caíste, oh lucero de la mañana. Porque casi siempre el que se enaltece y crece orgullo, esa arrogancia, siempre cae. Por eso la Biblia dice que antes de la caída está el orgullo y la altivez de espíritu. Entonces, hoy lo hemos tomado para dar a conocer estos principios, estos adagios que son tan importantes, que yo le llamo principio de vida. El que no conoce su historia está destinado a repetirla. Hay que conocer, hay que analizar y ver qué ha sido lo que ha provocado caída en los demás para yo no tropezar con la misma piedra que ellos tropezaron. Cada vez que nosotros analizamos cosas como esta, el Salmo 138:6 dice, porque Jehová es excelso, atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Entonces, en la multitud de consejos está la sabiduría. Hay que abrir su corazón a entender, a conocer, porque el llegar a la cima cuesta mucho, pero más cuesta mantenerse en ella. Y si usted no sabe cómo mantenerse en el nivel donde Dios lo puso, entonces posteriormente usted estará experimentando las consecuencias de sus antecesores. Hoy no quiero ser muy extenso en el programa de hoy, pero sí tenía esta palabra en mi corazón que es para alguien que esté en sintonía. Así que hoy vamos a despedir unos 5 minutos antes y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, una vez más nos depositamos en tus manos. Te pedimos que nos dé sabiduría, nos dé conocimiento para podernos manejar en la vida, para poder cumplir con nuestra asignación ministerial. Ayúdanos a lograr los objetivos, ayúdanos a ser de bendición para otros. Ayúdanos a enseñar la palabra, a trazar bien la palabra de verdad. Ayúdanos, Señor, a seguirnos conduciendo por el camino de bien, de justicia y de verdad. Te presento cada pastor, cada líder, cada empresario que me escuche en esta hora. Padre, que tu sabiduría, tu poder lo ilumine y lo ayude a lograr sus objetivos. Padre, en el nombre de Jesús, creo que lo mejor de Dios está por venir. Así que nos depositamos en tus manos, Señor. Sé tú nuestro amparo, nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. En el nombre de Jesús, amén. Muchas bendiciones para todo. El próximo lunes nos vemos aquí en Marcando Generaciones.